Le damos al tiempo el poder de definirnos. Le damos a la buena salud la arrogancia de sentirnos invencibles. Le damos a la cuarentena el poder de la paciencia y le quitamos a nuestro transcurrir cotidiano el hacer valer cada minuto de lo que vamos viviendo. Somos eternos disconformes, somos probables suicidas y somos también el que lo da todo y el que siente que es el momento más importante que ha vivido la humanidad contemporánea. Y somos ese enfermero, y somos ese chofer de ambulancia, y somos ese investigador cubierto de varias capas de protección. Somos el de la verdulería, que nos hace la gauchada de acercarnos unos limones. Y somos los agradecidos por sabernos bajo políticas que defienden lo humano. Y somos los que bastardean las mejores intenciones. Unámonos en valores que nos dignifiquen. Confiémonos la vida, la de nuestros mayores, la de nuestros hijos. Démonos la oportunidad de ser las mejores personas posibles en medio de esta brutal pandemia. Formo parte desde hace varios años de un grupo de participación. Hemos, con varios integrantes, conformado un grupo que se llama Observatorio por el Derecho a la Ciudad de Bariloche. Anteriormente yo participé en otros grupos de participación y actualmente estamos viendo los problemas que hay en distintos barrios, en distintos sectores de la ciudad. En este sentido, yo hace un tiempo hice una tesis, empecé a hacer una tesis doctoral, hice una carrera de posgrado. ¿Vos sos arquitecto? Soy arquitecto, tengo ya una maestría en planificación urbana y ahora estoy terminando el doctorado en urbanismo. Y lo que me interesó y lo que vimos que también había interés en la comunidad por un problema de las zonas de crecimiento urbano en los bordes con el bosque, con la naturaleza. ¿O en los parques nacionales? También, claro. En el caso, por ejemplo, tomé en particular el caso de los Coihues, por ejemplo, acá donde estamos parados, que es la zona del Runge, la zona de las Margaritas, que está lindando al Cerro Otto, que es similar en muchos otros barrios, ¿no? Toda la zona de Melipal Alto, toda la zona digamos, del borde del Frutillar contra el Otto. Hay muchísimos barrios que tienen esa relación entre lo urbano y lo natural. Y que eso indefectiblemente va a seguir sucediendo porque es justamente lo que hace maravilloso este lugar, ¿no? Sí, exactamente. Lo que sucede es que en todo lo que yo fui leyendo, porque gracias a Dios tenemos en Bariloche muchísima investigación de científicos, biólogos, la Universidad del Comahue, etcétera, que se han ocupado de investigar la problemática esta de las zonas de borde, que se llama, ¿sí? De la parte urbana. Y estamos llegando a un punto donde hay cierto límite en todo esto, ¿no? De hecho, hay normativas que imponen límite en lo que se llama la cota 900. ¿Qué se obedece? Lo que pasa es que hay mucha... La cota 900 significa, vamos a aclarar, es a determinada altura. Ahora, por ejemplo, nosotros, el lago está a 700 metros sobre el nivel del mar. Sí. Diríamos que lo que está permitido edificar son 200 metros para arriba, no más de eso. ¿Se respeta eso? Algunos casos no. Lo que sucede también que hay como una poca comprensión, porque la transmisión de cómo es la normativa nunca fue muy clara. La normativa habla de 900 metros con fuerte pendiente que tenga bosque, porque lo que protege es el bosque por encima de la cota 900 con pendiente. ¿Por qué es esto? Porque habla de bosque protector. El bosque protector es el bosque que retiene el suelo para evitar los deslaves, ¿sí? Entonces, nos olvidamos de esa parte y hablamos de la cota 900 y entonces tenemos discusión de gente que dice, bueno, pero el Frutillar, hay muchos lugares que están edificados sobre la cota 900, sí, claro, pero es plano. O sea, los sectores planos sobre cota 900 sin bosque no tienen limitación. El problema es donde tenemos fuertes pendientes con cota 900 y que se corre riesgo de deslave. Entonces esas partes son las que hay que resguardar. Igual y todo, como decís vos, hay casos que están dentro de esa condición que debería evitarse, la tala, porque lo que frena no es el que esté prohibido edificar,
Está prohibido la tala en esa condición. El problema es que talan para edificar. Yo pensaba, y me complica un poco la idea, ¿no? Uno cuando va a Europa ve todos esos cerros edificados, no desde ahora, sino desde siempre. Entonces, por supuesto que también lo que está sucediendo acá, y me alejo un poco del tema inicial, es que hay una gran voracidad inmobiliaria, ¿no? Y digo en términos inmobiliarios porque es la industria, es una industria que acá es muy fuerte y que genera muchísimo dinero y hay muchas apetencias, por supuesto, ¿no? Pero yo, volviendo a Europa, está toda construida arriba de cerros. ¿Cuál es la diferencia? En muchos lugares es cierto, en otros lugares incluso se ha limitado muchísimo. Hay muchos casos, yo he estudiado casos, he leído artículos científicos de investigación donde hay sectores, poblaciones pequeñas, como si fuera acá Dinahuapi, un nivel de población pequeña, donde los municipios impulsan nuevos desarrollos urbanos y los vecinos no lo quieren. O sea, hay una intención de los pobladores locales de mantener su estilo de vida. Y eso pasa también en Estados Unidos, en Europa, en muchas partes, donde la naturaleza se renueva, vuelven a crecer árboles que se habían cortado, zonas que eran rurales que fueron abandonadas porque se volvieron improductivas o porque los dueños decidieron no hacer nada y empezaron a tener un bosque en un lugar que durante mucho tiempo no había. Y los mismos vecinos prefieren que eso se mantenga así y no se desarrolle urbano. Y eso es toda una discusión actualmente en Europa y en Estados Unidos. Yo en mi caso, por ejemplo, tomé como para el doctorado una comparación con una ciudad en Estados Unidos que se llama Tahoe, ¿sí? Hay un lago, como el Nahuel Huapi, casi una superficie similar, con otra forma geográfica, pero similares condiciones, de montaña, de bosque, etc. Por supuesto que es otro país, en primer mundo, con mucha, digamos... Más recursos económicos. Claro, pero justamente lo que decías vos decís, bueno, si en un país donde tiene muchos más recursos económicos, el desarrollo inmobiliario y la capacidad para presionar y que se edifique debería ser mucho más intensa y más difícil de frenarla. Sin embargo, están logrando frenarla mucho más en estos países de Europa y Estados Unidos que en Argentina. Argentina es como que estamos regalando el paisaje, entregando, como dicen a veces, las joyas de la abuela. Sí. ¿Por qué? Porque cuando yo estudié en la investigación que hice sobre la antigüedad de los bosques en Europa, vos mismo lo estás contando, ya casi no hay bosques antiguos en Europa, que los han ido talando, no solamente por urbanizaciones, por desarrollos rurales, porque la necesidad de la densidad poblacional, así había una demanda de producir alimentos, y entonces se ocupaban zonas de bosque para producir alimentos. Claro, claro. O para producir forestación para sacar madera. Para producir alimentos y para producir capitales. Sí. La visión está en el capital. Sí, hay muchos textos de autores, incluso europeos, que han investigado eso hace ya bastante y han demostrado que hace 1000 años que ya no tienen casi bosque nativo, tienen muy poco bosque nativo. Europa le debe quedar un 15, un 20% de bosque nativo original, porque el resto lo han sacado, por ejemplo, el mismo autor lo menciona, para hacer las grandes embarcaciones que cruzaron los océanos para conquistar el resto del mundo. Claro, era todo madera antes. Los grandes barcos que se hacían para las guerras, sacaban bosques enteros, desaparecían con esa intencionalidad. Y bosques que necesitaron cientos de años para crearse. Sí, igual como te decía recién, la naturaleza que no se reciclan vuelve, tan rápidamente los bosques. Tal cual, pero la naturaleza vuelve a resurgir en muchos casos, pero ya no es la original. Claro. La característica que tenemos acá es que todavía tenemos muchos parches, grandes parches biológicos que están igual que hace 1000 años. Hay algunos científicos que dicen, bueno, acá también hubo incendios que se generaron desde los pueblos originarios porque hay una cuestión cultural de que algunas veces para generar una zona de desmonte era más fácil quemar, bueno, pero era pequeños parches. O sea, los quemas grandes, controladas, digamos. Claro, o porque no había una intención de hacer grandes incendios, pero los grandes incendios que hoy vemos en Europa, en Canadá, en California, es impresionante, en Australia, estos grandísimos incendios. Hay una página de la NASA
que muestra los incendios del planeta. Y te da escalofríos, porque vos decís, pero estamos en llamas. Exactamente. Y bueno, hace muchos años Pero que tienen ese problema. Esto de los incendios, vos decís que es gracias a que la intervención del hombre fue modificando el tipo de bosques, y entonces los bosques, por ejemplo, con pinos son mucho más combustibles porque son más resinosos. No lo digo yo, lo dicen autores que he Claro. leído, donde ellos mismos dicen, bueno, Estados Unidos fue posterior que en Europa, obviamente, esta tala masiva, este desarrollo industrializado de la zona forestal y de los bosques, aunque después se crearon parques de preservación. En esta zona, por ejemplo, donde yo estoy estudiando, hay bosques de la provincia o del estado de California, etcétera, pero son bosques que ya fueron industrializados y fueron renovados y después se preservaron, pero ya habían sido talados en gran cantidad, por ejemplo, para hacer los puentes ferroviarios en 1850, Claro. en las minas. Porque la esas son fiebre del maderas oro. duras que se necesitan para la industria. Exacto. Pero las nuevas plantaciones son todas maderas blandas. Sí, exactamente. Han cambiado el tipo de bosque. De hecho, están intentando... De hecho, todo lo que nosotros tenemos de quebrachales en el norte prácticamente está aniquilado por las vías ferroviarias nuestras. Sí, o para otros usos. O para otros usos. Pero allá están intentando, en estas zonas, digamos, de preservación, reforestar con especies nativas. Claro. Y un poco nos está pasando lo mismo acá, siempre más tarde. Como les decía, Estados Unidos fue 500 o 600 años después que en Europa, lo que pasó, por los desarrollos a partir de, como te digo, 1850, 1880, fueron los desarrollos en la zona de California, en la zona forestal, digamos, de bosque, y la instalación ya después de lo que es turístico, etcétera, vino después de 1900. Y acá pasó parecido, 20, 30 años después que en Estados Unidos, pero acá también, más o menos 1900, empezaron a introducirse primero la colonia agrícola, después de 1930 se tuvo toda una intención turística y eso cambió todo. Y eso lo dejamos, una barbaridad, porque una colonia agrícola que funcionaba y con óptimos resultados, incluso de muy buena calidad. El trigo que nosotros teníamos era excelente. Nada, le hicimos el espacio al turismo y me parece que le embarramos mal. Bueno, porque todo lo que se diversifica en la variedad están las mejores probabilidades siempre, me parece que en cualquier área. Vos es que vos hablabas de eso y yo recordaba el incendio de la comarca, donde están todas esas plantaciones de pino pero ponderosa, es decir, el pino de la peor calidad. El pino que por ahí servía era ay, ahora me olvido los nombres, creo que el insigne, ¿cuál es el otro pino? ¿Ciprés, decimos nativos? ¿Decimos? No, que hay pinos... Ah, el Oregón. El Oregón, que por ejemplo hubiera... Es más útil para la construcción. Es más útil para... Pero pusieron estos ponderosas y además son plantaciones que después fueron abandonadas porque nadie está usufructuando esos pinos. Están ahí las plantaciones, pero para nada.